Buenos días, yo soy Lael Keen. Yo soy profesora de Somatic Experiencing o Experiencia Somática por el Somatic Experiencing Trauma Institute y la Asociación Brasileña de Trauma. Buenos días, yo soy Alejandra Martí, soy coordinadora de los cursos de Somatic Experiencing, Experiencia Somática aquí en Florianópolis, Santa Catarina, Brasil, y soy practicante de Somatic Experiencing. So I'm here today to offer you some thoughts about fear and a short meditation for releasing or relieving fear. Entonces estoy aquí para ofrecerles algunos pensamientos sobre el miedo y también una corta meditación para poder disminuir y aliviar el miedo. This is a meditation that I originally developed for lowering high levels of sympathetic activation. Esta es una meditación que desarrollé para poder disminuir los estados de activación simpática muy altos. For treating people who have chronic, long-term, overwhelming trauma. Y para tratar también a personas que tienen estados de mucha sobrecarga de trauma, de periodos muy largos. It also works for alleviating fear. Y también sirve para aliviar el miedo. I call the meditation 3 steps down. La llamo la meditación de los 3 pasos hacia abajo. Before we start, I want to say also just a few words about what happens when we get into a fearful state. Antes de empezar con la meditación, quisiera comentar algunas cosas sobre qué es lo que sucede cuando entramos en estados de mucho miedo. Oftentimes we start, in a situation where we are not in direct, immediate physical threat. We start into a state of fear by something we think. Muchas veces cuando no estamos directamente en una situación real de miedo, empezamos con algunos pensamientos de miedo. So the thought of fear or anxiety will then generate a physiological state in our body. Entonces este pensamiento de miedo empieza a generar estados fisiológicos en nuestro propio cuerpo de miedo. The sympathetic nervous system comes online. El sistema nervioso simpático se va a presentar. And we prepare ourselves in our autonomic nervous system, in our biochemistry, we prepare ourselves for fight and flight. Entonces, en nuestro sistema nervioso autónomo y en todos nuestros estados bioquímicos vamos a prepararnos para la lucha o la huida. This body biology of fear then generates more fearful thoughts. Y esta biología corporal de miedo va a generar más y más pensamientos de miedo. And the more fearful thoughts generate a more fearful state in the body. Y cuantos más pensamientos de miedo, más se va a generar este estado de miedo corporal. And we find ourselves caught in a vicious cycle. Y así nos vamos a encontrar presos en un ciclo vicioso. Now, one of the places we can really change that is by just placing the thoughts to the side for a moment. Y uno de los lugares donde podamos realmente salir de este círculo vicioso es dejando a un lado estos pensamientos. And just bringing our attention to the body. Y llevar nuestra atención a nuestro cuerpo. Now, our body, if we give it the space and the time, it will naturally self-regulate. Si le damos el suficiente tiempo y espacio a nuestro cuerpo, él naturalmente se va a autorregular. And it will self-regulate into a place of comfort and well-being. Y naturalmente va a regularse hacia un lugar de bienestar y de calma. Okay, but it is essential with this meditation that once you use the initial thought to bring up a small state of fear or anxiety. Y algo esencial para esta meditación es que
el pequeño pensamiento que vayamos a traer para poder dar la primera chispa de ansiedad o de miedo. After that, you will leave that thought to the side. Después de eso vamos a dejar este pensamiento a un lado. Promise yourself that you can worry about it later. Y vamos a prometernos que nos podemos preocupar después. Okay, so let's start. Vamos a comenzar entonces. So I'm going to invite you to start by bringing up a thought that brings you a little bit of anxiety, not too much, just a little bit. Entonces vamos a comenzar con un pequeño pensamiento que traiga solo y tan solo un poquito de ansiedad, solo un poquito, no mucha. The idea is to really just get a little slight shift in your body physiology towards the anxiety, not too big of a one. Entonces la idea es traer tan solo un poquito de ansiedad al cuerpo, que podamos sentir un poquito realmente de ansiedad fisiológica en el cuerpo. And now you just let the thought stay to the side. Y vamos a dejar entonces ahora ya este pensamiento a un lado. And notice your body. Y perciban su cuerpo. If I do this, I'm going to do the exercise with you. Entonces yo voy a hacer el ejercicio junto a ustedes. So if I tune into that slight feeling of anxiety, what I notice is there's a little tightness around my heart and a little slight increase of the heartbeat. Entonces si yo entro un poquito en este pensamiento de miedo, lo que noto en mi cuerpo es que se aprieta un poco mi corazón. Hay un poquito de tensión en mi corazón y acelera un poquito también mi frecuencia cardíaca. So I'm just going to pay attention to that with curiosity. Y tan solo voy a ponerle un poco de atención a esto con curiosidad. With an open focus. Y con un foco abierto. And I'm going to notice what happens to that little tightness and that little quicker heartbeat as I just pay attention to it. How does it change? Y voy a ponerle esta atención entonces a este poquito del corazón un poquito apretado y a mi ritmo cardíaco que se acelera un poco, y voy a notar cómo esto cambia cuando le pongo atención. And you may have noticed that I actually already had a deep breath because as I noticed it, it changed and it settled. Entonces tal vez hayan notado que al momento en que yo le ponía atención, tuve una respiración más profunda, porque el hecho de ponerle atención provocó este cambio. Our body sensations are always changing. Nuestras sensaciones corporales cambian todo el tiempo. And they will change towards well-being and settling if we just give them the space to do so. Y van a cambiar hacia el bienestar y el asentarse si les damos el suficiente tiempo y espacio. And we do that just by noticing with curiosity how it changes. Y vamos a lograr esto tan solo dándoles el tiempo y el espacio con una curiosidad abierta. So by now you've probably felt that there was just a little settling in you. Maybe it was infinitesimal. Maybe it was a deeper breath. Maybe it was a slight diminishing of the tension. Entonces tal vez a esta altura ya hayan notado algún cambio en su propia percepción. Puede ser pequeñita, puede ser algo muy muy pequeñito, de una tensión que se soltó un poquito, puede ser una respiración un poquito más profunda. Whatever it was, now I'm going to invite you to really bring your attention to what is it like? What is it like in your body when that tension diminishes and some ease comes in? Entonces, sea lo que ustedes estén sintiendo en este momento, los voy a invitar a que puedan realmente llevar su atención a cómo se siente esta disminución de la tensión, esta respiración que se amplía. ¿Cómo se siente en el cuerpo esto? What is it like in your body when anxiety begins to settle back towards comfort and ease? Entonces, ¿cómo se siente en el cuerpo cuando la ansiedad se asienta y va en dirección de la comodidad y del bienestar? And as you just pay attention to this, what you'll notice is that
once again, there will be just a little settling in your body, in your system. Y tan solo ponerle atención y tal vez haya un pequeño asentarse en el cuerpo, en el sistema. What I noticed initially was that I had a deeper breath, and that would be the first step down. Entonces yo noté en mi propio cuerpo que había una respiración más profunda, que ese fue mi primer paso hacia abajo. And then now, as I paid attention to what was that like when my body just settled and opened and released some of that anxiety, as I really paid attention to that state of opening, settling, releasing anxiety, I noticed that my diaphragm relaxed and dropped. Entonces, al notar ese primer paso, que fue el aprofundar de mi respiración, y al llevar esta noción a mi cuerpo, percibo también que este asentarse y este bienestar me trae una relajación en mi diafragma respiratorio. So whatever it is for you, you just stay with that sense of releasing, of less tension, of more settling. And as you do, there will come a moment when you feel it settle once again. Entonces, sea lo que sea que ustedes estén sintiendo, pueden quedarse con esta sensación corporal y ver cómo se mueve, para dónde va, y tal vez ya estén percibiendo una segunda novedad de asentamiento y de soltura. For me, what I notice is that my pelvis relaxes and I can feel my legs and feet settling. Para mí, lo que pude notar fue que mi pelvis se relajó, entonces siento un asentarse mayor en mis piernas y en mis pies. It could be different for you, but the important thing is to notice how does your body take that third step down, settling just a layer more. Puede ser diferente para cada uno de ustedes. Lo importante es poder permanecer y percibir cómo es y cómo nuestro cuerpo nos cuenta de este tercer paso hacia abajo, de más asentamiento, de más calma. And these are the 3 steps down. They are 3 just slight down regulations from the state of anxiety into a state of more ease, more relaxation, more well-being. Entonces estos 3 pasos hacia abajo son en realidad 3 pasos de regulación, de asentamiento, de calma y de bienestar. And generally, if you do this meditation and you stay with it, you leave the fearful thoughts to the side and you stay with it, really follow your body through those 3 steps down, you'll find that you're in a much calmer and more resourced place. Entonces, si logramos dejar nuestro pensamiento de miedo a un lado y podemos acompañar estos 3 pasos hacia abajo de sensaciones corporales de bienestar, seguramente van a encontrarse en un estado y en un momento de mucha más calma y bienestar. So, I hope this meditation is useful for you, and I wish you all the best. Espero que esta meditación haya sido útil para todos ustedes y les deseo lo mejor.